con guión versemos. Perfecto. Listo, Jeremías. Buenas noches, queridos oyentes. Como decía el gran Yosimar, ¿no? Que hoy no la hace de moderador, sino la va a hacer de panelista. El día de hoy estamos en una grata reunión titulada Perfect Windows, en homenaje al poeta José Pancorbo, ¿no? Hay que señalar que esta idea fue netamente tramada por Yosimar, ¿no? El oscuro Yosimar, el autor checo. Bien, en esta ocasión tenemos a la presencia de tres poetas que nos van a hablar sobre Yosimar. Perdón, sobre Pancorbo. Tenemos a Pedro Salazar Calderón, ¿no? Él nació en Pablo, hermano. Pablo, disculpa. Estudió Humanidades en la Universidad Antenor de Montoya, es egresado de la Católica, se especializó en literatura hispánica. Como poeta ha publicado la plaqueta de poemas Terrado de Cuervos, en Tranvía Editores 2008, el poemario Piedra, la Ventana, el Cielo. La Ventana del Cielo, sí. Para que es editores, y se reeditó este año. Y el libro Buen Viaje y Carus 10, para que es 2018. Bueno, participó también en diversos festivales, entre los cuales se podría destacar el Encuentro Peruano Bonaerense, Peruba, realizado en la ciudad de Buenos Aires en el 2012, donde dictó talleres y brindó recitales poéticos junto a poetas argentinos. Actualmente se dedica a la docencia de la corrección de textos y la asesoría literaria. También tenemos a John Martínez González, ¿no? Él nació en el año 81, bachiller en Ciencias de Comunicación, es poeta, editor y gestor cultural, ha publicado Collage de Viaje con Altazor en el 2009, que se reeditó en el 2013 también. El Elegido con Caja Catatay en 2011 y Campanas Bajo el Mar en Underground en Chile en 2011. Textos suyos han sido incluidos en el M.USA, brevísima antología arbitraria, por Paracaídas Editores, y en Vox Horizona, muestra de poesía joven peruana, por Malabares Editores en México. Ha realizado los videos, poemas, Extremidades Raíces y Cuerpo Tallado a Verbos. Es director del sello Hanan Jarawi Editores. Además, ha realizado la antología A lo mejor soy otro, que antologa poemas de Vallejo y los 5 libros de la colección Futuristas publicados por la Municipalidad de Lima. Por último, y no más importante, tenemos a Paul Guillén. Él nació en el 76. Es poeta, ensayista, editor, bachiller y licenciado de literatura en San Marcos, donde ejerció la docencia en la escuela de posgrado. Tiene una maestría en explicativa por la Universidad de Texas, en El Paso, y otra maestría en literatura por la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es candidato a doctor en literatura hispánica por la Universidad de Pittsburgh. Ha publicado los poemarios La transformación de los metales en 2005, Historia secreta en 2008. Ese algo que nos es esquivo siempre en el 2012, El espectador invisible en 2015, Hospital del Viento 2017 y Sombras en demolición, Antología personal 2002-2018 en México, Mantra Editores este año. En el campo de la crítica literaria ha dado a conocer el ensayo Poesía y Psicoanálisis, Falo, Escritura, en Enrique Verástegui. Ah, caray, qué buen título. Y ha sido editor del volumen Ángel con casaca de cuero, lectura sobre Enrique Verástegui. Ha compilado las antologías 33 poetas de 30 en el año 2005, y Aguas Móviles, antología de poesía peruana del 78 a 2006. Esto en el año 2016. Ha sido invitado a festivales y congresos en Perú, Chile, México, Cuba y Estados Unidos. Dirige el blog y editorial Sol Negro y la revista crítica literaria Poética 1. Bueno, sin más, damos bienvenida a nuestros invitados y iniciamos esta conversa. Bueno, para iniciar la conversa, justamente con Yosimar estábamos planteándonos, conversando sobre la poesía, nos dimos cuenta pues que en el Perú hay dos fundadores. Pues nos tenemos por un lado a Vallejo, ¿no? Que es más o menos la poesía social, si se quiere, en términos gruesos, y a Eguren, ¿no? Que es la poesía pura, por decirlo de algún modo, aunque no hay poesía pura, pues, ¿no? Siguiendo esta línea, podríamos decir pues que la poesía barroca, ¿no? La llamada barroca en los últimos tiempos, sigue la línea eguriana, ¿no? Y la poesía comprometida sigue la línea vallejiana, ¿no? En este sentido, ¿dónde ubicaríamos la producción de José Pancorbo? ¿Cuál es su posición en la tradición literaria peruana? Empezamos con Pablo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Yosimar y a los amigos del programa Conversemos por haberme invitado. Realmente es un gusto poder hablar de José Pancorbo, que es una personalidad no solo como creador, ¿no? Sino como su propia vida, ¿no?
O sea, yo creo que su vida prácticamente era como una performance. No, o sea, siempre estaba en constante creación, no solo a la hora de escribir los poemas. En relación a lo que tú acabas de preguntar, es difícil poder encasillarlo a José Pancorbo. Yo creo que José Pancorbo es un poeta singular, y si bien es cierto, como has referido, tiene ciertas características de lo que es el barroco, y hay un trabajo con un lenguaje muy especial y privilegia la parte sonora del poema. José Pancorbo, digamos que atraviesa un montón de estilos, varios estilos, diversos estilos. Entonces sería difícil para mí poder, digamos, ponerlo fácilmente o en el lado de que, digamos, que caracteriza la línea que abre Eguren o la línea que abre Vallejo, ¿no? Por un lado es un esteta, tiene un mundo que tiene que ver con el mundo de los caballeros, en la poesía de Pancorbo, pero por otro lado hay esa vitalidad que también tenía Vallejo, esa relación con la realidad tan fuerte, ¿no? Entonces yo creo que es un poco difícil poder encasillarlo a José en una u otra. Más bien yo diría que es un poeta insular, más bien. Dentro de la tradición de poesía peruana es un poeta insular, ¿no? Como hay muchos poetas insulares, ¿no? Por ejemplo, Carlos López Gregori y otros, ¿no? López Gregori también es un poco cercano a la línea, digamos, que de Gure, más o menos, pero también es un poeta insular, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, yo te diría que me cuesta un poco poder encasillarlo en uno u otro lado. Genial. Podría continuar, por ejemplo, John, ¿no? En este caso, John, más o menos marcando estas líneas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo entendemos? Es que a veces creo que vamos a algo, creo que interesante o a veces tan repetitivo, que es que encasillamos a un poeta, ¿no? O sea, ¿por qué línea va, más o menos, ¿no? Yo me atrevería a decir que lo mismo que Pablo, ¿no? Que José es un poeta bastante sui generis, ¿no? Pero no sé qué opina John, ¿no? John ha sido muy cercano a José también y él nos puede dar una opinión también por allí, ¿no? Certero. ¿Qué tal? Primero, gracias a ustedes. Cuando me invitaron al homenaje de José, me acordaba esa anécdota que le pasó a César Moro, cuando a César Moro lo invitan vía carta acá al Perú para el homenaje de la muerte de su amigo Xavier Villaurrutia en México. Iba a haber un premio de poesía, iban a hacer un centro cultural y Moro hace una carta maravillosa donde se niega a ir, porque ir a ese homenaje era aceptar la muerte de Villaurrutia y él jamás iba a aceptar esa muerte, ¿no? Me acordaba de eso porque José nos vuelve a unir, como yo creo que a distintas generaciones la verdadera poesía que reflejaba a José nos unió, ¿no? Entonces, a partir de esa reflexión que me conmovió, que me conmueve, es donde yo quiero ubicar a José, si queremos tener algo de un paralelo dentro de lo que es la poesía peruana, ¿no? Que es de esa línea de poetas que te logran conmover y que logran dialogar entre poetas. O sea, yo no creo que haya una cosa de Eguren y Vallejo, eso es una línea, me parece, ¿cómo decirlo?, en un primer plano, ¿no? O sea, está la figura de Churata, a mí me atravesó Moro antes que Vallejo, entonces, pero entiendo los dos lados por donde quieren ir. Sin embargo, yo digo que José podría decir que es una palabra que es insular, porque no se puede ubicar, no pertenece a una generación exactamente, o sea, si lo queremos ubicar, no, de repente no, pero sí es un poeta que leyéndolo vas a encontrar un poco como dicen, de repente de Guren, de Vallejo. Es un poeta que logra conmover y en ese sentido es transversal a las generaciones, y creo que esos son los poetas que al final van a durar. Así es, John, eso es verdad, eso es verdad porque de todas maneras o sea, uno volviendo a releer a José se da cuenta que la poesía en él es inacabable, ¿no? O sea, hay muchas cosas que brotan a partir de los versos de José, ¿no? Entonces,
Yo básicamente quería conducir ya, dejando de lado un poco el tema de la tradición, y en donde podemos ubicar a José, ¿no es cierto?, sobre el tema de la palabra, ¿no? Porque me parece que, así como José era políglota, era una persona que sabía muchos idiomas, siento que a veces cuando él escriba no le alcanza las palabras para expresar lo que quiere. Y es por eso que trasciende también su poesía, porque mezcla o juega con muchos tipos de lenguaje, ¿no? Juega con el francés, juega con el persa, juega con el griego, juega también con diferentes temáticas, ¿no? Como temáticas religiosas, militares, ¿no es cierto? Tiene unos poemas que precisamente Paul editó en Amanecidas Violentas de Mundos, por ejemplo, donde aparentemente es como que estuviera dando una especie de proclama a la patria, ¿no? Como dando, por ejemplo, un mensaje a la nación, ¿no? Él como poeta, ¿no es cierto? Y como estandarte principal de la poesía, da un mensaje a la nación, ¿no es cierto? Entonces, veo que de alguna manera tiene eso, ¿no? No sé por ahí qué nos puede decir Paul sobre esto, ¿no? Sobre este tipo de lenguaje que tiene José y la palabra que utiliza, ¿no? Y las palabras que utiliza o por qué privilegia la palabra en este caso, ¿no? Gracias a los amigos que han organizado este conversatorio. Quería retomar brevemente lo que ya han dicho los compañeros a partir de esta división entre Vallejo y Eguren. Es una división creada por Alberto Escobar, ¿no? En antologías que él hizo, que sacó en Pace en los años 70, ¿no? Donde la teoría de Escobar es esta, ¿no? Que hasta ahora pervive y se sigue mucho en los manuales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en este momento ya no es válido leer la poesía peruana de esa forma, ¿no? En el 50 hubo también ese problema, esa disyuntiva entre los poetas puros, los poetas sociales, etcétera, que en el 60 se supera, etcétera, ¿no? Pero yo quería recordar, como aporte a lo que dicen Pablo y John, hay una entrevista que le hace Miguel Ildefonso, que creo que es una de las pocas entrevistas conocidas que se le hace a José Pancorbo. Es una entrevista larga que salió en Proyecto Patrimonio en Chile. Él se refiere a Westphalen, por ejemplo. Él dice que Westphalen es uno de los pocos poetas peruanos que tiene un éxtasis con la belleza. Él menciona este libro, Las ínsulas extrañas, Evolución de la muerte, ¿no? Y claro, si uno se pone a pensar, se pone a leer lo que hace Pancorbo, alguna vez yo le dije así como jugando de repente, si era un poeta místico o no. Él tenía mucho respeto por la poesía mística, ¿no? Él no se consideraba un poeta místico, era ya demasiado esa categoría para él, ¿no? Bueno, agregando otras cosas, es un poeta demasiado diferente a otros, que abarca muchas otras cosas. Yo lo considero similar, por ejemplo, el mismo respeto que tengo con Enrique Verástegui, con Churata, con algunos pocos poetas que han podido hacer un gran proyecto, ¿no? Es decir, como tú también decías, ¿no? Pancorbo en ciertos poemas puede escribir en quechua, lo que hemos conversado, e incluso si tenemos las entrevistas, sabemos que Pancorbo fue a estudiar a Arequipa, a Cusco, el quechua, y que antes de Profeta del Cielo él había hecho como 10 libros y que él los pierde en un tren. Él se sube al tren en Cusco, pierde el maletín con los 10 libros y ya no se acordó nada, ¿no? No es como el caso de Inostroza, que perdió un libro y trató de armarlo de nuevo, etcétera, ¿no? Esa anécdota, por ejemplo, Paul, no la sabíamos, ¿no? O sea, esa anécdota que tú cuentas no la sabíamos, por ejemplo, o al menos yo no la sabía, ¿no? De repente los amigos sí, ¿no? Pancorbo demoró mucho en publicar, e incluso Profeta del Cielo no es un único libro, son 7 libros en uno, ¿no? Una claro. parte de Profeta del Cielo ganó una mención honrosa en el prestigioso premio de poesía mística Fernando Rielo en España, Sí. en 1991. Fue finalista, ¿no? Fue finalista, claro. Y Sí. yo le pregunté a José si que los poemas que estaban en Profeta del Cielo eran iguales a los que mandó el premio, y me dijo que no, que ya los había cambiado, etc. Pero que en los estudios que él fue a hacer de quechua en el Cusco, en esos momentos, él escribió 10 libros que se perdieron. Entonces, es alucinante cómo Pancorbo, porque Pancorbo escribía poesía desde muy temprano,
De repente, es un dato que alguno de ustedes sabe, Pancorbo fue compañero de carpeta con Mario Montalbetti. Y él bromeando decía que Mario Montalbetti en ese momento, en el colegio, no escribía poesía, que el poeta era él, ¿no? Claro, es una cosa muy privada, que Pancorbo nunca lo diría en público, ¿no? Yo estoy cometiendo una infidencia al decir eso. Era una bromita privada, ¿no? No, pero está bien, está bien. Es importante los aportes también, porque de todas maneras es como ver la otra parte que no veíamos o ver esa parte que desconocíamos también de José, ¿no? Y está bien, ¿no? Claro, y además lo pinta como más humano, pues lo humaniza, ¿no? Porque recordemos que él tenía su misticismo, viene del lado de la teología, ¿cierto? Porque él estudió teología. Eh, bueno, pero esta teología entonces se puede decir que es medular en su producción o algún momento renuncia a no sé, porque hay poetas que se encasillan, ¿no? Se encasillan en una sola estética, pero ¿qué pasa con Pancorbo? ¿Él se queda en esta producción mística o quiere salir de ahí? Por favor, Pablo, ¿puedes decir algo? Sí, escuchando un poco lo que dice Paul, que conversó con José Pancorbo y le dijo que en realidad él no se sintió un poeta místico, quizás fue un poco de la humildad de José, ¿no? Pero yo particularmente, yo creo que la orientación mística de Pancorbo atraviesa toda su obra, que finalmente acaba en lo que es el Inca Rey, ¿no? Pero él, o sea, esta idea de buscar lo sagrado, se da a partir de una búsqueda de estilos y de algo que definitivamente campea en toda la obra de Pancorbo, que son las transformaciones. Constantemente hay transformaciones de los personajes que van apareciendo en los poemas, y un poco lo que yo interpreto es que a través de ir viendo la realidad que va cambiando. Se le cortó, se le Se cortó. nos fue. John, ¿podrías tú completar la idea, por favor? Es que justo es lo que está diciendo Pablo, que creo que es la importancia de... Ahí está de nuevo Pablito. Ahí está Pablo. Sí. Ya, entonces, como les digo, como les decía, yo creo que esta orientación mística atraviesa toda la obra de José. O sea, José, tú te das cuenta todos los recursos que él tiene, ¿no? Para escribir un poema, ¿no? Te puede escribir sonetos, se puede escribir con metro, sin metro, te puede escribir, hablarte de temas dentro de todo un universo andino, ¿no? Te puede escribir en diferentes idiomas. Entonces, es un poeta que tiene muchos recursos, pero en el fondo, lo que yo siento que hay una búsqueda de alcanzar la eternidad, lo sagrado, lo divino. Para alcanzar eso sagrado, divino, yo creo que, no sé si estoy adelantando a un concepto que depende de cerrar después, pero bueno, lo voy a lanzar. Hay toda esta nota de la batalla, de la guerra. O sea, hay una lucha del espíritu, como una batalla del espíritu, para poder alcanzar ese objetivo que es alcanzar lo divino, que alcanzar la salvación, ¿no? Entonces, yo creo que eso atraviesa toda la obra y generalmente, casi toda la obra de él está escrita en primera o en segunda persona. O sea, es muy íntima, es un viaje interior, gran parte. Solo en algunas partes, como en Amaneceres Violentas, me parece que es en el penúltimo capítulo de Amaneceres Violentas, y un poco en Profeta del Cielo, se nota que hay un diálogo con algunas poéticas muchas veces de gente que él conocía y con la cual convivía, ¿no? Domingo de Ramos, no sé, Víctor Coral, sí. hay varias personas, Miguel Defonso, ¿no? Hay como un diálogo, pero básicamente lo que yo percibo en casi toda la obra de Pancorbo es un viaje interior, una búsqueda mística hacia ese ideal, ¿no? Entonces, claro, para poder llegar a eso hay una serie de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, la de los espejos, ¿no? La idea del espejo, el doble es así como está la metamorfosis, están los dobles. O sea, a través de los dobles él puede avistar un poco esa divinidad. Y yo creo que en la metamorfosis, los dobles y otra serie de circunstancias en sus poemas caracterizan toda su obra. Y para mí tiene que ver con
con este viaje místico, pero no sé qué pensarán mis compañeros. No sé, esa es la idea que yo tengo. A ver, John, completa la idea, por favor. Es eso, Pablo tiene razón, ¿no? Yo creo que Pancorbo tenía muchos caminos, muchos lenguajes para abordar siempre este tema que es el absoluto, ¿no? El querer mostrarnos. Sus libros son una constante... en sus libros constantemente nos da información, nos muestra ese otro mundo, ¿no? Cuando la palabra misticismo que está mencionando Pablo, que he mencionado yo, que vamos a mencionar de aquí, ¿qué es el misticismo? Ponernos, no sé, a meditar y pensar en el yo interior. Es más bien justo esta búsqueda de la que señala Pablo, ¿no? En este mundo actual de los secretos lo que podría ser de repente la verdadera historia de la Tierra, la verdadera historia de la humanidad, todas estas cosas que pueden cerrar un conocimiento que te da los libros sincréticos, ¿no? Por ejemplo, una imagen que ahora que hablaba Pablo, lo escuchaba a Paul, que me venía de la casa de José, es la flor de lis. O sea, la flor de lis era un símbolo muy importante para José, los antepasados también, ¿no? Todo este tema que tiene que ver, ¿no? Yo inicialmente pensaba que era pues la clásica o masón o Illuminati, ¿no? Que tiene que ver con todas estas sociedades secretas, pero pero ¿qué significa estar en una sociedad secreta? Significa poder acceder a una información diferente, conocer otras cosas, ¿no? O sea, en Pachak Pacari nos cuenta, yo por él comencé a investigar y descubrí la lista de los 200 reyes antes que los incas, ¿no? Pacari, o sea, hay 200 reyes antes de los incas, es una lista que tiene que ver con Montesinos, con uno de los cronistas, ya te está contando información, ahí igual me suena Pablo el tema de las batallas y el tema de eso del cuerpo militar al que tanto honraba y al tanto existía, pues esta organización que dura, que tiene símbolos, con rangos, con información que vas ascendiendo de acuerdo a tu rango, todo esto es un reflejo de lo que en verdad José nos quería contar, ¿no? Nos daba mucha información, nos encriptaba, nos daba un mundo distinto mediante la poesía, ¿no? Decía, de este punto a este punto lo infinitamente posible también es, ¿no? Entonces, en su poesía abarca ciencia, arqueología, alquimia y sobre todo la posibilidad de mostrar, creo que eso es, ¿no? No solamente tener el conocimiento, sino la posibilidad de poder mostrarlo mediante la poesía, que creo que es el privilegio que tiene José. Cortito, ¿puedo ser algo cortito? Algo cortito. Sí. Un poco me vino a la mente lo que dijo John sobre la flor de lis. Ya, yo creo que un poco, casi una imagen que podría ser una especie de metáfora de Pancorbo para mí, él es como una especie de caballero templario. Es un caballero templario que ese es en el fondo el espíritu de su poesía, es como la de un caballero templario. No, y eso quería comentar un poco. Ahorita era algo que quería decir y que me acordé ahora por lo que dijo John de la flor de lis, ¿no? Genial. ¿Tú qué piensas, Paul, sobre el elemento purificador dentro de la poesía de José, ¿no? ¿Por qué esta conexión tan importante entre lo que decía Pablo, ¿no? Entre la cuestión militar, la cuestión religiosa, ¿no? ¿Cómo se conecta esas ideas, ¿no? Sí. Más bien quería retomar algo que dice John sobre Pachapahari, donde hay una serie de apellidos de nobleza incaica. Y también había que entender, en el sentido de José, en ese libro y en varios otros libros, esta idea de por la monarquía, por el carlismo, etcétera. Claro. Que para otra gente le parecería qué raro, ¿no? Un poeta hablando de estos temas, etcétera, ¿no? Pero yo me ponía a pensar justamente para esta reunión, es que hay muchas claves, una de las claves que ha dicho John está ahí en Pachapahari. Hay muchas claves. Si uno lee a Pancorbo desprevenidamente, se va a perder de mucho. Incluso los poemas que uno piensa que son más claros, si uno lee literalmente, pues va a perder de muchas significaciones, etc. Pachapahari, en quechua, sin amaneceres, ¿no? Amanecidas violentas de mundos.
secretos colorados del poeta mundial. Pues uno se pone a pensar, ¿qué significa todas estas cosas? ¿Cómo un poeta mundial va a tener unos secretos colorados? ¿Qué significa esta cosa? Pues uno piensa colorados, bueno, debe ser un poeta así erótico, va a contar un chiste subido de tono o algo así, ¿no? No, nada que ver, ¿no? Entonces uno va investigando poco a poco, y ya Pablo lo ha dicho antes, todo tiene que ver con los templarios, con los escudos, la genealogía, las heráldicas, el color rojo, el león, el color rojo, entonces son elementos de honor que también están en Pachapahari. Pero cuando, por ejemplo, Pancorbo dice mundial, por ejemplo, amanecidas violentas de mundos, él piensa en mundos físicos y mundos suprasensibles, ¿no? Que no podemos conocer a partir de la experiencia normal, ¿no? Entonces, es acorde a lo que él está haciendo, ¿no? Es decir, si él en ese momento, que yo le pregunto si era un poeta místico o no, por lo mundial dijo que no, pero lo que sí es que el gran tema para mí de Pancorbo es la eternidad. Es el canto a la eternidad, ¿no? Y eso sí, es mística o es teología o lo que sea, eso es muy, muy interesante. Pero aquí el compañero mencionó que Pancorbo era también una persona que leía mucha teología, pero me acuerdo en el sentido de Pachapahari, donde menciona esta realeza incaica, una vez visitarlo en su casa y casi como un niño, sacarme un cuaderno de apuntes y decirme, bueno, mira, me fui a investigar y aquí he descubierto todos los nombres de la realeza incaica. Entonces, en la actual poesía peruana, en la actual literatura peruana, yo te puedo mencionar varios nombres, varios apellidos que son de esa genealogía, ¿no? Entonces, A, B, C, D, ¿no? Pero él sabía que mi abuela se apellidaba Guaroto, y él se había dado el trabajo de buscar entre esas listas el apellido de mi abuela, ¿no? Entonces, como un juego de niños me dice, encontré a tu abuela aquí, ¿no? Entonces, esas cosas te marcan porque te cambian la forma de pensar, ¿no? Una persona que, por ejemplo, solo está dedicada a consumir literatura occidental, poesía occidental, y olvida que uno es peruano, americano y tiene un pasado indígena, pues, olvida mucha parte de lo que uno es, como esencia, como ser, ¿no? Entonces hay una colonización del ser también, hay una colonización del saber y una colonización del idioma, porque nosotros en principio no hablábamos español, ¿no? No hablábamos castellano, eso fue impuesto, ¿no? Entonces lo interesante de Pancorbo es ver que en sus poemas puede escribir un poema en latín, puede escribir un poema en quechua, otro poema en aymara, otro poema con versos en portugués, en francés, en provenzal, etc. Pero ahí no acaba la cuestión, porque Pancorbo tiene un libro que se llama Estados Unidos Celestes, y uno dice, Estados Unidos Celestes, ¿qué significa esta cosa, no? Una cosa rarísima. Y si lo volteas, hay una especie de misil, o en la contratapa, en la primera solapa, hay una especie de misil, creo, o atrás, no sé, no me acuerdo bien. Una nave. Claro, una nave, ¿no? Dos cosas, es el aspecto militar, patriótico, y otra cosa, Pancorbo tenía poemas sobre ovnis. Claro. Y hasta ahora mucho se ha conversado sobre eso, ¿no? O sea, en el sentido de que él es un poeta místico, del éxtasis, un poeta que tiene una preponderancia por el mesianismo andino, de la monarquía imperial, etc. Pero también es un poeta multilingüe, es un poeta barroco, es un poeta vanguardista, es un poeta concretista, pero también tiene esto, un poeta que escribe sobre ovnis. O sea, yo no me acuerdo de otro poeta peruano que ha escrito sobre ovnis, salvo Enrique Verasti, un poema, uno o dos. Pero Pancorbo ha dedicado un poco más a ese tema. Justo por lo que decías, me hace pensar en precisamente el poemario que acabas de decir, ¿no? Y no sé si ha tenido la oportunidad de revisarlo, pienso que sí, pero para mí es el poemario más complicado que me ha tocado leer, ¿no? Y de repente porque es un poemario que utiliza no solamente muchos estilos, sino que en la parte final ya utiliza solamente imágenes, o sea, solamente utiliza sustantivos. Me hizo recordar un poco la poesía de Vicente Huidobro, en el sentido de que Huidobro decía que si un adjetivo o un verbo no daba vida, mataba, ¿no?
Entonces, yo no sé en qué situación José escribió este poemario, pero me parece un poemario no solamente revolucionario en la forma, ¿no? Me parece un poemario bastante, digamos, bastante lúdico, ¿no es cierto? Es un poemario bastante que juega mucho con la palabra, ¿no? No sé si, por ejemplo, Pablo me puede decir algo sobre Estados Unidos Celestes, de repente yo y finalmente, ¿no? Paul. Bueno, yo lo que he interpretado un poco, la idea que yo tengo, entre las muchas capacidades que tenía José, ¿no? Estaba en esta capacidad para hacer sinestesia, ¿no? Y algo que no hemos comentado todavía, pero que es muy importante dentro de la vida y la obra de Juan Corbo, es que él era paracaidista, ¿no? Entonces, la circunstancia del aire, es un poeta del aire, ¿no? Está en ascensión, o de repente como en amaneceres violentas es como que cae, ¿no? Pero siempre está como en el aire, ¿no? Entonces yo lo que interpreto un poco yo creo, es una interpretación totalmente personal, no digo que sinceramente sea eso, ¿no? Pero yo creo que él lo que intenta reproducir es el efecto del cuerpo al caer y cuando contra el aire, y eso como que genera como un ritmo, no sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, sí, sí. ese ritmo que tiene, porque es un ritmo como entrecortado, ¿no? Y es como que poco a poco la distorsión se va creciendo, y llega un momento al final del libro que ya los poemas se recuerdan un poco a esos poemas, por ejemplo, que son puro sonido, ¿no? Como los de Oliverio Girondo, La Más Médula, ¿no? Que son sonido, juega con el sonido, ¿no? Entonces yo creo que en ese poemario, me parece, tiene un poco también de Canto a la Eternidad, que como dice Paul, está dentro de Profeta del Cielo, que es uno de los libros que está en Profeta del Cielo. Tiene que ver un poco, hay casi, me parece que también hay una especie de reescritura de eso, pero también creo que está esa cuestión de la sinestesia, de crear el efecto de que está cayendo y se siente el cuerpo que comienza a sentir el aire, que comienza a zarandearlo. Esa es mi interpretación, de repente estoy mal, pero ahora que lo estaba revisando, me generó esa idea. Y también estaba lo que dice Paul, el tema de los ovnis, que viene desde Profeta al Cielo, y ahí. Desde ahí, o sea, es algo que está ahí, es una constante, que está ahí como un satélite por ahí, pero siempre está presente la imagen del ovni, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, el ovni para mí también puede ser también metáfora de ir más allá de los límites, ¿no? O sea, el ovni es lo más extremo, lo más lejano, es lo más inalcanzable, ¿no? Como el espacio, ¿no? O sea, ya que sales de la Tierra, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, en Estados Unidos Celeste, yo creo que tiene ese trabajo en la sinestesia, me parece, pero no sé, de repente estoy equivocado. Una interpretación personal. No sé qué dice John. Sí, ¿no? Hay una palabra que ronda el libro que es una aerodinámica, ¿no? Ahí es un poco lo que señala Pablo, ese tipo de lecturas. Gráficamente también tú lo ves y cómo está diagramado el libro, ¿no? El doble espaciado, todo eso, ese tema de la respiración, que ya de por sí la diagramación ya te forma, como dice Pablo, te hace a ti uno respirar distinto para poder, ¿no? Esa sensación. Pensaba también en cómo José abraza también esto que menciona Paul, ¿no? Eso que menciona lo andino, ¿no? El conocimiento andino, lo sagrado andino, cómo eso lo va transformando. Yo a José, si bien, como dicen, podías oírlo recitar con su arpa en yiddish o no sé, recitar algunos versos de Kant en alemán. También sabía quechua, también era amigo de los danzantes, también conocía los ritos de la tierra, también conocía toda esa cosmogonía sagrada, ¿no? Que yo creo que de todas maneras refleja en todos sus libros. Ya en específico de Estados Unidos Celestes hay otra tendencia, como dicen, gramatical, técnica, teórica, pero siempre hay como ese rumor de armas, ¿no? Es ese conocimiento que te da ahí soterrado, que tiene José, donde la lectura, donde de repente nos podemos pegar en la arquitectura, pero hay unos cimientos súper fuertes. Sí, no sé qué opina en este caso Paul, ¿no? Sobre lo que hablamos de Estados Unidos Celestes. Diste más o menos un panorama de cómo estaba manejado el lenguaje ahí, pero creo que concuerdas con varias cosas que dijo Paul, que dijo Pablo y también que dijo John, ¿no?
Sí, voy por el lado que dijo Pablo, pero, perdón, me están escribiendo por interno, bueno, me distrae un poco. Por lo que dijo Pablo, de Estados Unidos Celestes, esta idea hay una parte que creo que se llama Poemas Paracaidistas, que José creo adelanta un número de la tortuga ecuestre, ¿no? Él adelanta esa parte, un número de la tortuga ecuestre, pero hay una parte, creo, en ese poemario que es Poemas Paracaidistas. Sí. Pero lo interesante es ver esta metáfora o este paralelo entre la experiencia paracaidística y la experiencia mística, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo nunca he hecho paracaidismo y tampoco creo que lo haga porque odio las alturas. Entonces, habría que preguntarle a José, bueno, habría que preguntarle a José cómo se sentía eso y todo, ¿no? Pero creo que hay una metáfora en ese momento, ¿no? Es el hecho de la experiencia paracaidística y la experiencia mística, ¿no? También es como una caída, ¿no? Una suspensión de los sentidos normales, una suspensión también de la forma de respirar, etcétera, ¿no? Pero Sí, también a mí me interesaba cuando él dijo al compañero sobre la teología, ¿no? Me olvidé de mencionarlo. Pancorbo también era un ensayista, pero no es tan conocido como ensayista, ¿no? Porque sus ensayos son sobre temas religiosos. Y bueno, Pancorbo nos hablaba, mucha gente, me incluyo, no sé, a Giancarlo Guapaya, Diego Lazarte, John Martínez, bueno, la gente que en ese momento estábamos como generación de 2000, Pablo, ¿quién más estaba? Salomón Valderrama, varias gente que nos reuníamos, Jaime Donato, yo también estaba por Chino ahí. Roldán también estaba por ahí, Paul. Tino Roldán, William Moreno, ¿no? Julio Cepeda, ¿no? Y él siempre nos hablaba de esta experiencia, ¿no? Con la religión, ¿no? José era una persona de modales, ¿no? Entonces, como, siempre lo visitaba yo a partir del libro, ¿no? Pero quería ir un poco atrás yo, ¿no? ¿Cómo lo conocía a José, ¿no? Porque me parece importante decirlo, ¿no? Sí, claro. Yo participo en un premio en una revista del año 99 y yo no gano el premio, ¿no? Gano el tercer puesto y Pancorbo era uno de los jurados, ¿no? Yo no conocía a Pancorbo. Pancorbo en ese tiempo recién había llegado su libro a la Facultad de Letras, a la Biblioteca de Letras de San Marcos, como novedad, ¿no? El libro había salido en el 97, 98, si no mal me equivoco, y por esos tiempos yo había visto en novedades, en la portada del libro Profeta del Cielo, que es alucinante, pues, porque ves una especie de apóstol y abajo un avión de guerra, ¿no? Claro, yo no sé qué se queda pensando, pero ¿qué cosa es esto, no? Obviamente lo leí. No era amigo de José, concurso en el premio, eso, y la premiación fue en la antigua Biblioteca Nacional de Abancay. Yo estaba con unos amigos, tenía muy pocos amigos de San Marcos. Bueno, fue la premiación, etcétera, un brindis. Y se me acerca José Pancorbo, ¿no? Que yo no sabía cómo era ni nada, no sabía que él había sido jurado y eso. Y desde ahí comenzó una amistad con él. Pero él en ese día me presentó por primera vez a Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Que no sé por qué José había comentado mi libro con Juan. Y que eso también fue motivo de que yo me hiciera en ese momento muy corto, de como 3, 6 meses, cercano a Juan, que estábamos coordinando una publicación que al final no se dio, por varios motivos, pero después de eso, o sea, me enteré que José había leído el libro, obviamente como jurado, y cuando José me veía, lo que pasa es que mi libro empieza, que después se publicó en el 2005, empieza con un epígrafe de Delmore Schwartz. Delmore Schwartz fue un poeta norteamericano que fue el que le enseñó poesía a Bob Dylan. Fue profesor de Bob Dylan en la Universidad de Poesía. Entonces, él empieza en un verso que yo cito, dice, la antología es la poesía, obedece a tus mandatos obreros. Entonces, José leyó ese verso y siempre que me veía me decía, ¿qué pasa, ontologist? ¿No? ¿Qué pasa, ontologista? ¿No? Y siempre era así, ¿no? Pero claro, esto yo lo uno con muchas cosas
que lamentablemente yo en ese momento como crítico literario no podía entender. Lamentablemente la crítica frente a los poetas siempre va a estar atrás. Siempre va a estar atrás. Por ejemplo, las almas bolivianas de Juan Ramírez Ruiz, hasta ahora nadie sabe lo que pasa ahí, ¿no? Monte Negocio de Enrique Verassi, nadie sabe lo que pasa. En muchos de los poemas de Pancorbo, nadie sabe lo que pasa. Y nadie lo va a saber hasta 20, 30 años en que la crítica tenga algo que decir, ¿no? Y por eso yo sí me sentí un poco mal de no haberle cumplido a José esa promesa de que yo le dije, yo voy a escribir el primer ensayo serio sobre tu poesía. No lo hice porque siempre me sentí muy corto. Y eso no es falta de humildad, era falta de preparación que le puede pasar a cualquiera. Pero después sí, me puse, como se dice, el problema, la disyuntiva de hacerlo, y hay un artículo, ¿no? Que es uno de los primeros artículos académicos sobre José, ¿no? Que lamentablemente ya no lo puedo conocer, etc. Pero también, bueno, me voy por otros lados, pero también quería decir que no solo nosotros hemos sido amigos de José, habría que mencionar a mucha otra gente que de repente lo conoció más y de repente más antes que nosotros. Así es, así es. La gente de Neón, ¿no? Sí. Miguel de Folto, Virginia Benavides, Nora Alcón, gente muy cercana a José, que de repente también tendría que decir algo, ¿no? Aquí, ¿no? Claro. Pero Sí, bueno, sí. nosotros estamos intentando hacer algo. Bueno, solo para cerrar, quería mencionar que... Bueno, claro, sacó la antología, la primera antología. Paraba con Pancorbo. Su editor, pues Férez fue su editor, ¿no? Claro. Pero solo quería mencionar que Pancorbo escribió un artículo que se puede encontrar en internet sobre Bartolomé Herrera, donde él menciona qué es la teología, ¿no? José dice, la teología es una montaña inmensa para visorar los horizontes divinos. Creo que hay que leer a Pancorbo, ensayista, con este tema cristiano, pero no solo cristiano, es un tema moral, es un tema ético, que nos puede servir a muchos de nosotros como un alivio, como tratar de mejorar. Eso es lo que yo sentía, y como pocos poetas se siente eso. Pueden haber muchos poetas que dices, bueno, wow, ¿no? O sea, ¿qué tales libros sacaron? Pero pocos poetas que tú dices, bueno, esta persona es su vida esto, ¿no? Y es intachable, ¿no? Eso fue José, era un caballero. Ya lo dijo un poco Pablo, ¿no? Era un caballero. Para mí era un caballero templario hoy día. Sí, sí. Sí, además hay que recordar que José pertenece inclusive ya a esa Lima casi desaparecida, ¿no? José es un barranquino de ese barranco del Puente de la Alameda, ¿no? O sea, de verdad, yo conocí la casa de José, la antigua, cuando vivía con la tía abuela, ¿te acuerdas, Paul? Las viejitas. Yo todavía en ese momento no lo por Walter Espinosa, que me lo mencionaba en ese momento, pero de ahí lo volví a encontrar ya en el 2005 y claro, ¿no? Todo, creo que una de las cosas que nos gustaba de él era eso, ¿no? Que tenía toda el conocimiento, la educación máxima que se puede dar en el Perú en ese momento y aún así pues compartir con nosotros, ¿no? O sea, no era nadie, era alguien muy accesible. Claro. ¿Pablo? Sí, definitivamente. O sea, podía ser muy amigo de Rodolfo Nostroza o podía ser amigo de alguien que tenía solo un poema publicado en un blog o una revista, ¿no? Entonces, y muy amigo. O sea, muy amigo. Y él, ahorita que justo hablaba John del tema de que era como un limeño antiguo, ¿no? Y es una cosa que eso también estaba leyendo en la novela de Pancorbo, que es Demonios del Pacífico Sur, ¿no? Que él distingue, ¿no? Él distingue un poco de los españoles que llegaron al Perú, ¿no? Hay una línea, que es la línea de esos españoles, digamos, que no vinieron de los mejores lados de España, que no se portaron bien, ¿no? Y hay otra línea que sí, ¿no? Y de la cual José Pancorbo reconoce un linaje, ¿no? Entonces... Los pengolea, ¿no? Claro, entonces él, y como decía Paul, ¿no? Él también siempre te preguntaba tu apellido, porque para él era muy importante los linajes, ¿no? Pero él lo que era un aristócrata.
el aristócrata no es el pituco, más bien aborrece los pitucos. O sea, el aristócrata está con todo el mundo. Entonces, él reconocía un linaje, reconocía que era parte de la línea de españoles, que digamos que era gente culta, gente que era ética, que hizo cosas por el Perú, ¿no? Y él se reconocía en esa línea, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? O sea, dentro de nuestra poesía también alguien que tiene esa mirada, ¿no? O sea, con él te abre un mundo, ¿no? Un mundo, te abre un mundo que se abre a partir de un linaje que viene, que lo dice él en Demonios del Pacífico Sur, que viene desde antes de la independencia, ¿no? Y que él puede ubicar, ¿no? Entonces, es una de las muchas líneas interesantes de la cual poder abordar la obra de José. Como dice Paul, es una aventura sumamente complicada, por ejemplo, editar a Pancorbo, imagínate hacer una edición crítica de la poesía de Pancorbo, o sea, tendrías que ser un Harold Bloom, una cosa así, porque en realidad Pata sabía todo, sabía de todo, sería impresionante. Yo me acuerdo que en la presentación de un libro, era justo la presentación del libro de Ruy Pacheco. No sé cómo él cuando comienza a disertar sobre el libro se desvía y habla como 20 minutos sobre todo el mundo de los hombres de las cavernas, ¿no? O sea, pero el conocimiento que tenía sobre los hombres de las cavernas era oceánico, ¿no? Entonces, a mí realmente, yo sentía que era un escritor como que, parecía como que había hecho un viaje en el tiempo, era como un escritor de otro tiempo, un escritor como renacentista, que sabía todo, ¿no? Entonces, realmente como, bueno, yo creo que John y Paul lo han conocido más que yo, pero las veces que yo he podido compartir con él, he tenido la suerte de poder compartir con alguien sumamente amable, sumamente inteligente y culto, ¿no? Sí. Y de unos datos riquísimos, ¿no? O sea, te da una información que, como decía John también, riquísima, ¿no? Sí. Mira, quiero comentar, mientras estábamos hablando, están mostrando fotos de José. Son fotos que se tomaron hace el 18 de enero del año 2010, que organicé un maratón de poesía en el Teatro Segura, en la sala Alceo del Teatro Segura, ¿no? Entonces ahí está el poeta Antonio Saavedra, también al lado de José Pancorbo. Sí, y también es Nora Larcón. Ese día José leyó en una mesa de poesía al lado de Domingo de Ramos y Rodolfo Ibarra, ahí un poco poniendo la paz. Y ahí, bueno, tengo recuerdos muy lindos de ese día porque José hablando con Raquel Jodorowsky, José hablando con Arturo Corcuera, con poetas de varias generaciones, ¿no? A los cuales él conocía. Igual se fue con los más jóvenes, ahí está el llamado, se fue con los más jóvenes a seguir la fiesta, pero conocía a todos, ¿no? Esa vez no hizo lo del samurái, por si acaso. Esa es otra cosa que teníamos que conversar, porque, bueno, ya hablando de la propia poesía de Pancorbo, ustedes saben que la poesía o la vida de Pancorbo excede a la poesía, ¿no? Siempre va a ganar mucho más la vida que de alguna manera hemos podido compartir con José. Como ustedes han referido, yo cuando conocí a José Pancorbo yo tenía 22 años y ya, él fallece al año siguiente de haber presentado, digamos, mi primer libro en el Centro Cultural Cafae, y precisamente siempre te preguntaba por tu apellido, y cuando tú volvías a verlo, tenía el registro de dónde provenía tu apellido y cuál era tu escudo familiar, ¿no? Era bastante alucinante esto que hacía él, ¿no? Y como decía Pablo, José era un aristócrata, pues, ¿no? Era una persona que tenía varias manías, ¿no es cierto? Pero todo tenía que ver con la creación. Necesitaba para calibrar su mente, para poder escribir. Me leyó, digamos, la Ilíada en griego, por ejemplo, que sonaba recontra extraño, pero él lo leía porque él sabía griego. Y algo muy curioso, y no sé si ustedes lo saben, porque creo que Pablo también registró este momento, él practicaba karate, ¿no? Tenía su katana, ¿no es cierto? Y entonces él tenía varias manías, ¿no? No sé, por ejemplo, Pablo,
qué manía se acuerda de José, de repente John por allí y de repente Paul, ¿no? ¿Qué manía se acuerdan de José que de alguna manera por ahí los ha marcado, ¿no? Ustedes. Y también Bueno, algo que antes que hable Pablo, gracias de verdad a ustedes por estar también acá con nosotros y también a las personas que se comunicaron conmigo por interno cuando iba a hacer este homenaje. Gracias a Leda Quintana, por ejemplo, gracias a Virginia Benavides, gracias, por ejemplo, a Miguel y Alfonso, que también me escribió, gracias a Johnny Barbieri, ¿no? Que también me pudo escribir y que estaba muy complacido y muy contento con que estemos hablando de José y recordándolo. Y me dijeron que por allí iban a hacer sus comentarios, ¿no? Por aquí, ¿no es cierto? Tenemos algunos comentarios de algunas personas que están recordando a José, ¿no es cierto? Por allí, por ejemplo, Luis Boselli comenta y dice: un poco de amor a veces como un arpa que hace olvidar la vida. Quizá Pancorbo leyó este verso de Huidobro, el caballero templario del arpa eterna. Un abrazo y qué bueno vernos, dice, ¿no? Luis Boselli, ¿no? Jair Luciel dice que él le hizo muchas fotos también, ¿no? A José, y entonces bueno, hay amigos que se están integrando y que están recordando a José. Entonces eso es muy importante. Pero hablando de las manías, no sé qué recuerdas tú, por ejemplo, Pablo, luego John y finalmente Paul, ¿no? De José, ¿no? Sobre todo algunas manías. bueno, no recuerdo muchas, pero una que es muy clara, que es la que está todo el tiempo masticando coca, ¿no? Hoja de coca. Sí, Entonces sí. era una cosa así, volviendo al tema esto de lo andino, ¿no? Que tenía él, ¿no? La vivencia andina. Un día también pasó que un día hice una reunión en mi casa y era tan tarde que, bueno, se quedó a dormir ahí en la casa, ¿no? Y cuando me desperté, estaba conversando con la señora que trabajaba en mi casa, hablando en quechua, por ejemplo, ¿no? Entonces, me pareció curioso, ¿no? O sea, chévere, ¿no? O sea, con una naturalidad, matándose de risa, pero hablando en quechua. Yo me quedé un rato acostadito, escuchando y hablaron un buen rato en quechua, así, pero haciendo chistes, todo, ¿no? Algo que me pareció curioso, ¿no? Pero ya como un tic, como dices tú, una cosa de lo de la hoja de coca que le gustaba mascar, ¿no? Sí, yo no sé si manías, pero sí algunas cosas, ¿no? O sea, eso es lo que menciona Pablo, siempre chachaba, siempre estaba con la coca quintucha. Después era un elegante, ¿no? Elegante total. O sea, pues nos podíamos estar en cualquier bar, cruzar la ciudad, irnos a tomar, no sé, una buena vez vinimos a mi casa de Lima acá de María, pero él impecable siempre, con su pañuelito de seda. Eso para destacar bastante. Y luego siempre con el corazón abierto, ¿no? No solamente para compartir con la gente en otros espacios, sino también para invitar a su propia casa. Yo me acuerdo que presentamos mi segundo libro, el libro en el IPNA, y al final dijo, vamos todas a su casa, y fuimos toda la presentación allá a su casa, que era como un museo. Yo tenía mucho miedo de que se rompiéramos algo, toda una horda de salvajes, pero muy bien, no pasó nada, no pasó nada, y sí, yo como quiero también decir un poquito lo que decía Paul, ¿no? Nosotros somos ahorita de repente 2, 3 personas que estamos acá al lado de él, pero hay gente que también, como tú has mencionado, ahorita hay amigos que podrían estar acá hablando como nosotros y podríamos hacer un Zoom de 80 personas y seguir sumando más y más, porque así de grande era el corazón de José. Así que nada, muy contento de este homenaje. Gracias por habernos invitado. Sí, todavía hay algunas cosas que vamos a conversar, pero igual para Paul, ¿no? De repente hay algunas cosas que él recuerda de José, y que de repente por ahí nos soltaste algo de Montalbetti, por ejemplo, y seguramente tienes algunas anécdotas más o algo que de repente nos puedas compartir el día de hoy, Paul. Bueno, igual que yo, no tanto como manías, pero para ser un poco más fiel con la cuestión con Montalbetti, creo que Mario Montalbetti me decía Pancorbo, era más ligado a la política, más ligado al anarquismo en ese momento. Estamos hablando de 15 años, 16 años, ¿no? Y que no le interesa mucho la poesía, ¿no? Y Pancorbo, pues sí le interesa la poesía desde siempre, ¿no? O sea, Pancorbo se dedicó principalmente, Pancorbo fue poeta. Aunque Pablo ha mencionado su novela, lamentablemente yo no he leído esa novela, no podría opinar sobre la novela, pero considero que Pancorbo en todo lo que hizo era un poeta. Pero no tanto así como manías, pero sí, si tú entrabas a su casa,
había un cuadro en la sala gigantesco, ¿no? Casi ya de tamaño natural, de un militar, ¿no? Entonces, yo quiero mencionar, ¿no? Porque José siempre me decía, ¿no? Esta persona es mi antepasado, y para mí es muy importante, ¿no? Entonces, se trataba del cuadro de Nicolás de Rivera el Viejo, uno de los 13 de la Isla del Gallo, el primer alcalde de Lima. Bueno, yo no he comprobado si esto es cierto, pero Pancoro siempre me decía eso. Entonces, yo lo he citado en un artículo que hice sobre él. Pero Pancorbo también era descendiente del escritor modernista Manuel Bengolea. Manuel Bengolea, muy amigo de Oquendo Amat, de toda esa gente en ese momento. Pero Manuel Bengolea, un narrador muy fino y tal vez injustamente olvidado. Y José me comentaba que él tenía inéditos. Yo en ese momento pues no teníamos la posibilidad económica que de repente con apoyos que ahora de repente sí existen se podría hacer algo. Y siempre hablamos sobre eso y bueno, de repente eso quedó en el vacío, ¿no? Otra de las cosas que yo me acuerdo es la edición de Amanecidas Violentas de Mundos, donde Pancorbo le dedica un poema a Melissa Patiño. Sí. Pero como ya hemos hablado un poco de Virginia Benavides, se ha mencionado por ahí Elena Quintana, otros poetas, pero Pancorbo también quería mucho a Melissa Patiño, le dedicó un poema en su último libro, inédito, ¿no? Porque sabemos que hay otros libros inéditos. Otra de las cosas que de repente fueron una manía en Pancorbo, ¿no? Manía entre comillas, que siempre me decía, Paul, vamos acá a la esquina a comernos una tortilla española. Y yo le decía, bueno, pero nunca he comido eso, ¿cómo será? Bueno, yo te voy a enseñar cómo es. Bueno, es riquísimo, ¿no? Pero todo estaba salpicado por las conversaciones de José, ¿no? Y donde yo también, era infaltable José, el 24 de abril, si no mal me equivoco, es el cumpleaños de Enrique Verástegui. Pancorbo nunca fallaba en el cumpleaños de Enrique Verástegui. Nunca fallaba. Yo, desde que lo conocí a Enrique, todos los años estuve en su cumpleaños y Pancorbo nunca fallaba. Pancorbo quería mucho a Enrique y Enrique también quería demasiado a José. Yo estuve el año que fallece José y cuando él ya no estuvo, ¿no? Y cuando Enrique se puso muy triste, ¿no? Porque ya no estaba su amigo, que era como el contertulio que él tenía siempre, ¿no? Yo los encuentro muchos paralelos a José y a Enrique, ¿no? Demasiado, ¿sabes? Demasiado. ¿Cómo en qué, por ejemplo? ¿Cómo en qué, Paul? Por ejemplo, esa dedicación exclusiva a la poesía, ¿no? Lo hizo José y lo hizo Enrique. Otros poetas se dedicaron pues a otras cosas. Fueron novelistas, cuentistas, incluso nuestra generación vemos, ¿no? Los poetas se cambian a novelistas, quieren ser más famosos, bueno, está bien, que sean famosos. Pero hay poetas que solo son poetas, como José, como Enrique, muy pocos. Y que uno conversa con ellos y dice, pues sí, este es poeta, este no puede engañar. Hay otros poetas que de repente son más reconocidos, de repente. Uno conversa con ellos y dice, bueno, más o menos, ¿no? Puede ser, no se sabe, está en duda. Pero José y Enrique, para mí, José, Enrique, Juan Ramírez, Jorge Pimentel también. O sea, para mí esos poetas, sí, esos son poetas. Los que yo conocía, ¿no? De repente, no sé, Pablo conoció más a Nostroza, a Cisneros, ¿no? Yo no los conocí, ¿no? Ellos no fueron mis amigos, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? También los idiomas, que ya han dicho mucho, ¿no? Un día llego a la casa de José, me dice, yo digo, José, ¿qué estás haciendo? Aquí aprendiendo chino. Digo, pero, ¿cómo que aprendiendo chino? Sí, aquí a 2 semanas ya vamos a ver chino, porque he descubierto un método de cómo aprender un idioma en 2 semanas. Yo, por tanto, no le dije a José, José, enséñame el método, ¿no? Hoy día sería millonario, ¿no? Sí, y es verdad, Enrique, José se encerraba y no contestaba. Él no tenía celular, él tenía un teléfono fijo. Y si era una emergencia, tú tenías que timbrar una vez, colgar, que hay un silencio, y luego volvías a timbrar, y él ya sabía que era un amigo más o menos cercano, que era una emergencia, ¿no? Porque él se encerraba y no contestaba. Yo, en algún momento en el 2007, entre 2006 y 2007, trabajé muy cerca de la casa de él, en el Centro Cultural de la Católica, y a veces bajaba a su casa.
Y ya sabía más o menos cuando no me contestaba, pero si veía que la luz estaba prendida era porque él estaba, seguramente como dice Polo, encerrado en una metodología o afinando algunos de sus instrumentos de cuerda, porque tenía varios instrumentos de cuerda, eh, tenía varias katanas también. Eh, entrañable, José. Bueno, y no Me olvidemos que parece que en muchos también de sus poemas, pintaba, me parece, ¿no? Sí, esa también. fue Pintaba, me la parece. última etapa se pegó demasiado con la pintura flamenca. Estaba emprendiendo y en verdad yo vi las últimas cosas que estaba haciendo, estaban muy buenas. O sea, iba a despuntar porque él se dedicaba mucho. Pero me ha hecho acordar yo una cosa. En muchos poemas, él habla de los migrantes andinos. Habla de música chicha. O sea, Vico, Caricia, Sí. Chacalón, ¿no? También Eso no sabes que sé. Paul también juega mucho con el tema de las jergas. Chinean, truquean, Claro. ¿no? Juega mucho también con eso, ¿no? O sea, también Claro, con pero ese tipo de lenguaje, ¿no? yo lo decía porque contó Miguel de Fonso que junto a Víctor Coral, en los tempranos 90 iban a la Carpa Grau, a los conciertos chichas, con Mm. José. Pero José también se iba, y John debe saberlo porque seguro he conversado sobre eso, que José era un perdido admirador de los danzantes y tijeras y de los guaynos. Ah, sí. Y John tiene su libro, ¿no? Danza. Pero, ¿no? Sí, Memetido. sí, claro, José o sea, eh, es justo eso, ¿no? Es el ande desde los danzantes y es el ande acá desde la chicha, ¿no? Esa migración, ese seguimiento, es seguir, es la manifestación cultural, ¿no? Yo me acuerdo, como dice Paul, que presentando mi libro, yo menciono, en mi libro menciono a varios danzantes y algunos músicos que eran amigos, pero amigos de hace 30, 20 años de José, ¿no? Chimango Lares, por ejemplo, este violinista famoso que inclusive sale en la película Sigo Siendo, y es uno de los pocos violinistas andinos que ha tocado, o músicos andinos que ha tocado como solista en el Teatro Nacional, era amigo de él. Eh, y además, como dice, pues, Paul era un empedernido, o sea, era amigo de irse a las fiestas y las fiestas patronales, ¿no? Y no tenía ningún problema en irse de repente a carretera central y luego irse al Callao y luego tenía que irse a otro lado y no tenía, si tenía que parar un rato para sacar efectivo, tenía que sacar efectivo y era muy bondadoso con los amigos, o sea, era muy bondadoso con los amigos. Eh, y además, lo que no hacía era prestar libros. Eso puede ser su defecto. Pues una virtud. Una virtud, esa es una virtud. Sí, 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 porque tenía incunables, ¿ah? Alguna vez me enseñó algunas cosas que tenía y tenía unos libros que tú decías, esto es, Claro. ¿verdad? Y Sí. después de su muerte, ¿qué pasó con sus bibliotecas, con sus inéditos? ¿Quién los tiene? ¿Tuvo Lo que hijos? yo No sé. sé es que el poeta Miguel Ildefonso y la poeta y editora Zoila Capristán tuvieron un acercamiento, me parece, con la familia, con la hermana. Porque mira, Caray. de verdad que cuando fallece José, como siempre, pues aparece gente que uno no conoce, yo no conocía a la familia, se acercaron, y es más, a José lo velan dentro de con su hermandad, ¿no? Con el tema de su grupo de amigos ahí, que él tenía una hermandad de la Iglesia Católica, me parece, no me acuerdo bien ese detalle, pero pues comienza a aparecer mucha gente que no conocíamos y dentro de eso unos familiares que tenían la obra, ¿no? Que aparecer otras personas lo iban a editar, yo sé que Miguel y Zoila Capristán fueron, pero ya de ahí no sé, es una labor pendiente, de repente ahí como decía Paul, ahora que de repente hay fondos así, ya podemos hacer un acercamiento porque claro, este homenaje es súper bacán y tenemos los libros y lo enseñamos, pero hay mucha gente que no lo lee, que tendríamos que poder reeditarlo, que merece, ¿no? Poder acceder al libro y tener este viaje que nosotros hemos tenido. Obviamente, pues cuando uno conoce a quien escribe puede tener unas lecturas diferentes y hasta entrañables, ¿no? Pero la obra de Pancoro sobrevive no tienes que conocerlo para que te interese, no tienes que conocerlo para haber tomado con él, para poder hablar de su obra, ¿no? Que es de repente lo que puede pasar con alguna gente, ¿no? Algunos poetas
No quiero hablar de otros poetas, pero quiero hablar de José. Quiero hablar de José y en ese sentido, pues, sí que haya un libro de él circulando, sería pues nuestra labor, que de repente a todo, y me digo no solo a los tres, a Pablo y a Paul, a mí, sino a toda la gente que lo conoció, ¿no? Claro que sí, John. Mira, acá nos escribe Wilber Moreno, también lo saludamos desde aquí, manda saludos también, dice, sería bueno que lean algún poema de Pancorbo, un abrazo poetas, un gusto verlos. Bueno, sí vamos a leer, ¿no? Al final cada uno ha decidido leer un par de poemas, cada uno, ¿no es cierto? Sí, Paul. No, quería añadir una cosita. Sé que algunos amigos, no soy muy claro de esta noticia, pero Gonzalo Portas creo que está dirigiendo un libro homenaje, un libro de ensayos sobre José Pancorbo, me dio la noticia. Pero también creo que lo mencionó Pablo, ¿no? Que dijo hacer una edición crítica. Pero esto tiene que armarse un comité, un equipo de trabajo. Claro. Por ejemplo, es que yo me estaba acordando de una cosa, ¿no? Y en eso pensé en Andrés Piñeiro, que es uno de los especialistas en Martín Adán, ¿no? Que a mí me gusta mucho el trabajo de Andrés Piñeiro, tanto como ensayista como poeta. Yo hablaba con José y él era como apasionado de Martín Adán. Y él hacía muchos apuntes, había escrito un libro de 80 páginas, él me comentó, nunca me lo enseñó, sobre Martín Adán. Yo le decía, José, pues, pásamelo para editarlo, cuando. No, Paul, es que yo no estoy conforme con eso, porque yo entrevisté a la gente que pude conocer, al final lo había conocido a él, investigó mucho sobre eso, ¿no? Pero José nunca tuvo esa idea de decir, yo soy el poeta, ¿no? Y lo demás, Juan, ¿no? Es lo que decía yo, ¿no? O sea, o Pablo, o todo el mundo, o sea, todo el mundo podría decirlo, ¿no? O sea, José era muy generoso. ¿No? Sí, es verdad. Era así, tal cual era, y decía, José, tengo este problema, bueno, solucionemos, ¿no? Pero no es tanto de mi devoción hoy día, y lo voy a decir, ¿no? Víctor Coral escribió un artículo que dice la influencia de José Pancorbo en la poesía del 2000 o del 90, creo que se llama, publicado en Chile. Entonces analiza varios poetas que hablan sobre el tema de la eternidad. No como temas centrales, pero en su poesía sale. Creo que es el aporte de Pancorbo, y coincido con él. El aporte de Pancorbo fue ese. Darte, dentro de todo ese momento que estábamos viviendo, la agresión de las dictaduras, la agresión hasta hoy día de la corrupción, Sí. Pancorbo era una ínsula, pues, era una isla de pureza. Era un caballero. ¿Quién podría decir hoy día que es un caballero? Casi nadie. Claro. Casi nadie. Sí, sí. Lo único que yo quiero decir es que se exige que salga la obra completa de Pancorbo. Sí. Y hay que unir esfuerzos. Claro. Yo estoy a la cabeza del proyecto. Cuente conmigo. Perfecto. Muy bien, Paul. Lo bueno de estas reuniones es que salen proyectos y qué bueno que los amigos y de alguna manera las personas que han conocido a José también se nos sumen, ¿no? Por aquí, por ejemplo, Pedro Francisco Retamoso Luna dice, cierto, el método de aprender un idioma. Me acuerdo que extendió un papel craft sobre la alfombra y vi unos dibujos de idioma griego, pasado, presente, derivaciones, complicadísimo. Pero de esa manera es como aprendía José Pancorbo, ¿no? O sea, miren, ¿no? O sea, la manera en cómo hacía estas cosas José, ¿no? Y por eso lo hace un poeta tan distinto y tan entrañable también, ¿no? Bueno, la gente pide que cerremos el programa con algunos poemas, ¿no? Yo primero tengo que agradecerle antes de cerrar el programa y también de leer algunos poemas, pues agradecerle a John también por haberme compartido estas fotos, ¿no? Que estoy colocando aquí, ¿no? Bueno, en la pantalla que estoy compartiendo. Y sobre todo porque estoy seguro que por cada foto hay una historia, ¿no? Las personas que se han contactado conmigo durante la semana, las personas que de alguna manera me han dicho, oye, vamos a hacer más homenajes sobre Pancorbo, y creo que acá ya se ha concretizado algo muy importante. Sí, pues, ¿no? Se va a juntar una edición. Paul Guillén, por ejemplo, está a la cabeza del proyecto y qué chévere que sea así, sobre todo por el tema de
de que nuevamente conozcan la obra de Pancorbo, ¿no? Como decía John, claro, nosotros lo hemos conocido, perfecto, podemos conversar sobre él, pero hay muchos jóvenes que no lo han conocido, ¿no? Y aquí quería yo preguntarles a ustedes sobre cuál era la relación de José con las nuevas generaciones, porque pensando en esto, ¿no? José Pancorbo publicó su primer poemario a los 45 años, ¿no? En el año 97, Profeta al Cielo, si mal no me equivoco. Entonces, ¿cómo era ese contacto de José con las nuevas generaciones de poesía o con las nuevas generaciones de poetas, ¿no? Eso sobre todo. Por ejemplo, Paul ya nos dio digamos, su testimonio, ¿no? Pero de repente no sé cómo lo conoció Pablo o no sé cómo lo conoció John, ¿no? Y de repente por ahí puede agregar algo más, Paul, ¿no? Claro. Bueno, yo lo conocí, la primera vez que lo vi fue una vez que estaba Rodolfo Inostroza con José Pancorbo, estaban en el parque, porque Inostroza vivía cerca, a la vuelta de mi casa. Y estaba Inostroza con un señor, y ese señor era Pancorbo. Era como por el año que salió Profeta del Cielo. Y yo lo vi y era la persona más perfil bajo del planeta. O sea, el que hablaba más, todo así, era Rodolfo Nostroza, pero Pancorbo siempre una posición muy humilde, ¿no? Que bueno, lo vi, y de ahí, la primera vez que lo escuché y supe su existencia, ya sabiendo que era un poeta y todo, ya con más detalle, fue en la presentación del libro de Rudy Pacheco, que era un poeta de la década de los 90, que tenía un grupo que se llama Grupo Cultivo, y hizo la presentación de su libro que se llamaba Alucinada Cordelia, que lo presentó en el Centro Cultural de España. Fue justo en esta presentación de que se metió un discurso que se fue hasta el tema de los cavernícolas, todo. Esa fue la primera vez que lo escuché, ¿no? Y nada, pues me impresionó mucho, ¿no? Y la relación que él tenía con los jóvenes, bueno, muy estrecha, ¿no? Siempre junto a ellos, nunca sobrándose, siempre dándose tiempo para conversar con cualquier persona que se le acerque, no solo poetas, sino cualquier persona. Entonces, en ese sentido, era una persona muy permeable, ¿no? Para poder, digamos, acceder a él, ¿no? Y nada, su influencia en poetas, bueno, yo diría, no sé si tú estás de acuerdo, por ejemplo, Paul Guillén, por ejemplo, el poema Inca Negro, ese poema Inca Negro es un poema que yo lo siento también tiene, que hay un diálogo y un aprendizaje un poco ahí también con José, ¿no? Le veo un poco ahí. Bueno, John también, no sé si hay una influencia ahí, bueno, por el elegido, ¿no? También hay cercanía, ¿no? Estaba viendo ahí otro que es el escritor Víctor Coral, ¿no? También tiene ese libro Parabellum, que es un libro sobre la guerra. Y recordábamos de Pancorbo, de que tenía su lado militar castrense, ¿no? También es una de las aristas de su obra. Bueno, él también tenía un libro ahí, ¿no? Salomón Valderrama también tiene cositas, que creo también es un poco con lo que decía Paul Guillén, con la relación que existía entre la obra de Pancorbo y Martín Adán, ¿no? Esta poesía metafísica, este trabajo tan fluido con el verso medido que tenía Martín Adán, también lo tenía Pancorbo, y bueno, Salomón es un admirador de la obra de Martín Adán. Bueno, también conoció mucho a José. Y yo creo que definitivamente en toda la gente que lo conoció y que pudo leerlo, algo debe haber influenciado. Aunque, como también dice Paul, es complicado a veces poder contextualizarlo porque no han habido muchos estudios críticos sobre su obra. Es un tipo de autor que en realidad yo creo que a los críticos les da miedo analizar, porque es un autor que maneja tantos referentes y tan cultos que emprender tal aventura crítica es una chambaza, o sea. Pero yo creo que no solo cultos, también chicheros que un académico no conoce. Claro, exacto. Qué buen ejemplo que dice Paul. Por ejemplo, como decía Yosimar, cuando él usa, por ejemplo, la palabra chinean, así, habla de la jerga, fluye perfectamente en el verso. O sea, la jerga, así como él te podía escribir en español antiguo, así como el español ese que usaban Hernán Cortés
en sus cartas, ¿no? Cristóbal Colón, ese español antiguo que ya casi no parece español, uno ve claramente que está, por ejemplo, el Profeta del Cielo, ¿no? Entonces, te puede escribir así, o te puede escribir con referencias chichas, con jerga del centro de Lima, porque Ibáñez es otra cosa, ¿no? Y está en Amanecedas Violentas y está en toda su obra. Él tiene una fascinación por el centro de Lima, ¿no? Entonces, el centro de Lima, ¿no? También, y su cercanía, digamos, quizás también porque estaba el Palacio de Gobierno, que fue donde vivió el Taurichusco, ¿no? Porque él relacionaba la realeza europea con la realeza incaica, ¿no? Por eso se llama Inca Rey, ¿no? Es Inca, es el gobernante, el rey, digamos, de los incas, y está el rey, pues, ¿no? O sea, jugando un poco con que esa es una palabra que viene del Incarri, ¿no? Del mito andino. Pero en realidad lo que dice Pancorbo tiene mucha razón. Porque si hubiera pasado lo que él dijo, no estuviéramos conociendo todas las podredumbres que estamos pasando hoy día. O sea, pienso que no. Sí, él dijo, ¿no? O sea, yo creo que hay un proyecto poético subversivo ahí, eso el Incarri. Hay una voluntad transgresora de intervenir en la realidad. No solo es un escritor esteta, por eso te decía que tiene eso también de Vallejo. O sea, Vallejo también creía mucho en el cambio social. Él también, yo creo que en el fondo de su poesía habla de los temas sociales también, o sea, intervenir la realidad, ¿no? Eso es lo que no sé qué pensaba el de Vallejo. No me acuerdo si en la entrevista lo dice. Yo nunca le pregunté porque yo nunca he sido vallejiano. No me acuerdo si alguna vez él dijo algo sobre Vallejo. Claro, pero o sea, en realidad lo citaba porque en el sentido de que, o sea, yo creo que él también tenía una voluntad de cambiar la realidad, o sea, y eso lo hace también más poeta, creo yo también, ¿no? Es un poeta que no solo cree que a mí me parece eso. Sí. Yo leí un artículo de Pancorbo a los 20 años, ¿no? Sobre la conquista de América, ¿no? Que John Martínez obviamente hoy día no estuviera de acuerdo. Igual yo tampoco estoy de acuerdo. Pero lo que me parece rescatable de la actitud de Pancorbo a los 20 años es decir, hay que tener un orden, hay que tener valores. Nadie puede hacer cosas buenas sin eso. Y eso está más independientemente de ser hombre, mujer, trans, o no sé si conocen esta palabra, el Chucky Yinchay. El Chucky Yinchay es el tercer género, pues, para los precolombinos. El Chucky Yinchay es el otorongo de oro, ¿no? Es un chiquito así, pero lo traían cuando había crisis, ¿no? Claro. Entonces, y la nombran en Amanecedas Violentas, usa esa palabra. No me acordaba. La introduce. Bueno, no sé si en Amanecedas Violentas o es en otro libro, pero sí he escuchado esa palabra justo ahora que estaba revisando estos días. Esa que tú señalas. Nosotros pensamos, ¿no? Que Occidente nos gobierna. Sí nos gobierna, pues, pero ya dejemos de pensar que nos gobierna. Uno de los principales poetas que nos dice eso es Pancorbo. Aunque sea carlista, lo que sea. Pero nos propone otra cosa. Pancorbo retoma, y ahí quiero un poco hilar lo que dice Pablo, el Incarri, esta profecía, porque con José hablábamos de que eran tiempos de cambios. Esto estaba profetizado, la caída del sistema. Él ahorita estaría muy contento con todo lo que está pasando, porque está cayendo todo esto está profetizado, ¿no? Todo claro. el eterno retorno, ¿no? Pero el eterno retorno, cuando lo pensamos bien, no es que, claro, el tiempo da vueltas, pues también da vueltas las situaciones, y eso tiene que ver con el cambio de divinidad, o sea, con el cambio, lo que está viendo es la muerte de Dios. Ya Dios se murió hace más de 150 años, pero están haciendo un nuevo Dios. Claro, los dioses andinos no muertos, ¿no? O sea, sí, ¿no? Entonces están haciendo de nuevo el Incarri se está juntando, ¿no? La divinidad que están haciendo ahora es diferente. Entonces, todo este tiempo apocalíptico, digamos, era un poco de lo que José siempre estaba obsesionado, buscando, escribiendo, contando un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo quiero hacer una metáfora, ¿no? Una metáfora aparte de eso, ¿no? Por ejemplo, estos intelectuales como Ielson, Soroguren, Cislo, fueron occidentales y también peruanos, y fueron grandes, etcétera, ¿no? Pero ellos declararon, ¿no?
nuestra concepción de los Andes cambió a partir de que conocimos a Arguedas. Claro. Me dijeron, "Ay, pero ¿por qué si conocen a Arguedas cambia la concepción?" Claro, porque ellos nunca pudieron ir a los Andes, ¿no? Antiguamente, pues no era como ahora, ¿no? Que te vas, te agarras un carro, pues te vas. No, claro. O sea, a lomo de mula. la serie de Los pinturas... Andes nadie lo conocía, ¿no? No pasa nada. Los intelectuales nadie conocía los Andes, ¿no? Entonces, pero para mí es una metáfora, ¿no? O sea, para mí, ¿quién más me ha enseñado? ¿Me ha enseñado un historiador a mí sobre los Andes? No. A mí me enseñó más sobre los Andes Pancorbo. Sí. Cuando yo no podía hablar qué he hecho con él, ahora tampoco podría hablarlo, podría buscar un intento, pero en ese momento él me daba fuerzas para poder cambiar mi actitud colonizadora, ¿no? Colonizada. O sea, cambiar, ¿no? O sea, y Paul Guillén, tómate un té. No tú tomes no sé, ¿qué toman los poetas? Son marihuana, cocaína. Pancorbo es legal, ¿no? O sea, tómate un té, Un cafecito. de hierbas. No, un café no, café es también droga. Tómate un té. O sea, no jodas. También es droga, también tiene teína. Ah. Pero eso que dice John, eso de la profecía, es otra de las constantes, ¿no? O sea, así como dice Paul, y estoy de acuerdo, que es una búsqueda de la eternidad, es un vivir la eternidad, también es una profecía, ¿no? O sea, eso del profeta eso al es lo cielo, bonito. la profecía, si uno entrara a un Word de la obra de Pancorbo y busca la palabra profecía, se repite bastante. O sea, Sí. no solo se entiende por el sentido de lo que están en los poemas, sino que literalmente usa bastante la palabra profecía. O sea, O el concepto luz también, Pablo. El concepto luz también. O sea, la palabra luz aparece en muchas partes de sus poemas también. El Claro. tema también de la palabra violencia también aparece muchas veces. También. Por eso era el sentido. No, violencia entendida de otra forma. Claro. Pero luz entendida como iluminación de éxtasis, de belleza. Éxtasis. Como San Juan de la Cruz, ¿no? Claro, San Juan de la Mística. Cruz. Sí. Pero violencia no en el sentido violento. No que voy y agarro a una persona a golpes y no. Por ejemplo, amanecidas violentas de mundos. Por eso yo me arrepiento mucho, ¿no? Porque yo le dije, yo presenté a José en Yacana, ¿no? Nos invitaron. Quería compartir las fotos, no sé cómo se Yo comparten. me acuerdo. Las fotos está con Enrique Verasti y Pancorbo en la mesa, ¿no? Pero me la debías mandar, pues, Paul, por ahí la compartimos. Por Pues WhatsApp, acá, pero no sé mándaselo. cómo compartirlas acá. No sé cómo se Por comparte. WhatsApp. Pero me las mandas y Mándalo yo- por interno. No, Por pero acá no se interno, puede mándalo. compartir. Pues no sé. La cuestión es que, o sea, José me dice, Paul, pero los libros dónde están. Digo, pero voy a recogerlos. Bueno, ya, vamos. ¿Entiendes? Pero siempre había en la poesía de Pancorbo esa esperanza que va a pasar algo, ¿no? Mientras que todo el mundo le dice que no es posible, no hay posibilidad más, que los indígenas son unos brutos, que somos unos brutos, que los blancos tienen que ir a vernos y a meternos a la modernidad, y ABC, ¿no? Y que lo más bonito del mundo es publicar en el Fondo de Cultura y en Pinga Random House. Entonces, no, pues, por favor que no. Me libren las aguas mansas de publicar ahí. Porque en Pancorbo y Enrique Verasti, bueno, no puedo decir Raúl Fuentes Tosa ni Cisneros, porque ya van a publicar ahí, pero Pancorbo, Juan Ramírez, Verasti, ellos no publican eso. ¿Por qué? Porque es poesía de verdad. Y nada más. Y eso es lo que queda claro, ¿no? Son poetas de verdad. No son poetas de fin de semana, no son poetas de moda. Claro. Cuando uno escucha el ego de muchos poetas en el internet, o sea, tú lees cualquiera de esos poetas, sin decir nombres, pero tú lees un poema de Pancorbo, o sea, y tú sientes que tú puedes hacer una tesis sobre cada poema. Es profundísimo. Ahora que lo estaba revisando, o sea, yo hace como 10 años que no lo leo y creo que me considero un mejor lector de lo que era hace 10 años y me quedo impresionado, o sea la vastedad, la profundidad que tiene cada poema es impresionante. Yo creo que, de verdad, a mí no me gustan los epítetos, detesto los epítetos, pero él sí, yo creo que él está, de hecho, en un primer
entre un primero y un segundo, en la primera línea, que está ahí Vallejo, una gente, está entre primera y segunda línea, ¿no? Es un poeta a un nivel impresionante que todavía no ha sido reconocido, pero es un poeta impresionante. Eso me encanta de ti, porque es un buen lector, no te casas con nadie, puedes ser amigo de mucha gente, pero no te casas, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que, bueno, no voy a joderlo a esta persona porque me va a joder. Bueno, son politiquerías que no tienen que ver, ¿no? Pero de repente lo puedes decir ahora, ¿no? ¿Lo vas a decir o no, Paul? De repente puedes soltar por ahí el nombre, no hay problema. Claro, José Yoshimar Caballero, ese. No, pero continúa, pues, Paul, continúa. No, digo, en el sentido es que el poeta tiene que cultivarse, ¿no? O sea, por ejemplo, Van Gogh todo el día estaba así, ¿no? Y viendo, pensando esto, ¿no? ¿Saben? A mí, las cosas que más me dolió en la vida, las cosas que, o sea, obviamente la muerte de mi abuela, la muerte de mi abuelo, como cualquier persona, ¿no? Pero cuando fallece Enrique Verasti, me dolió tanto, ¿sabes por qué? Porque yo una semana antes estaba conversando con él y me decía, Paul, tengo un proyecto de publicar esto, voy a escribir esto, voy a hacer esto. Y tú, Paul, yo considero que vas a tener una posición económica que me va a poder dar eso, ¿no? Y le digo, Enrique, paso a paso, pues nadie sabe en el mundo qué va a pasar. Y te prometo, si yo puedo, lo hago, ¿no? Y a la semana se muere, ¿entiendes? Pero mi compromiso moral con mi amigo, no con el editor, que sería igual con Pablo, con John, que hemos compartido innumerables noches, que no voy a contarles en este momento, pero si no los botan en la casa, porque los dos están casaditos, por favor. Bueno, pero igual, ¿no? Si ellos lamentablemente fallecieran, yo sería el encargado de revelar su obra, la amistad y todo eso, ¿no? Gracias, amigo. Porque eso es lo que hace un amigo, ¿no? O sea, yo me jodí con esto de Pancorro, que él se muere cuando estábamos coordinando para publicar a su tío, cuando él vino a leer. Y eso yo perdí todo el contacto. Y eso ya quedó en el olvido. O sea, es como decir que Vallejo, o sea, bueno, Vallejo es un gran, importante poeta. Pues ya todo el mundo quiere publicarlo y se pelean por publicarlo. Pero hay otros escritores que no son tan famosos. Y hay que publicarlos. O sea, en el sentido hay que publicarlos, estudiarlos. Sí. Así O es. sea, ustedes no se imaginan lo que nos quieren a los peruanos afuera, a nivel literario. No se imaginan. O sea, en Estados Unidos, ¿cuánto quieren al Perú? Yo la primera vez que salgo a un seminario sobre Vallejo, ¿no? Primera clase, mi generación decía que Vallejo era llorón. Ella Savera, Virginia Medavíes, todos mis amigos en ese momento, no me van a decir que no. Todo el mundo decía eso. ¿Por qué? Porque Cisneros dijo que Vallejo era un llorón. Y todo el mundo se copió, que Vallejo es un llorón. Todo el mundo se copió y nadie lo leyó a Vallejo. Que Vallejo se copió. Voy a la clase, gente de Colombia, República Dominicana, de Panamá, de Estados Unidos, de España, todo el mundo hablando maravillas de Vallejo. Yo dije, ¿Vallejo es esto? Es esto. Es esto y más. Lo que pasa es que tú no lo leíste con anteojeras. Y eso que se con Coro. Eso que se con Coro. Con Juan Ramírez, con Enrique Verasti, Pimentel, lo que tú quieras. Eso. Yo quisiera retomar a la pregunta primera de Yosimar rapidísimo, que contestó Pablo, ¿no? Que era en lo de las influencias. Yo creo que, lo pensaba, yo creo que una clave con mucha gente de mi generación, que tenemos 40, borremos los 40, y de repente más y menos, es que más que influencia de Pancorro, porque de repente lo conocimos y después lo leímos, como en mi caso, eran los puntos de coincidencia, ¿no? Las cosas en que podíamos coincidir y los cuales hacían que nos quedemos conversando, que se alargue la noche, ¿no? Esa vastedad que hablaba Pablo al comienzo, que podía hablar de cualquier cosa y por eso podía establecer conversaciones con todo el mundo, ¿no? Hablando con los danzantes, con mi caso, hablando no sé, en arameo, mencionando idiomas muertos, ¿no? Yo creo que eso
trascendió y hizo que mucha gente lo recuerde y nos esté escribiendo en este momento, tanto a ti, a mí, recordándolo, felicitando por este evento, ¿no? Esos puentes que tiraba José, ¿no? Donde tú podías ver la poesía más pura, ¿no? La poesía, el verdadero amor a la poesía, de ese que mencionaba Paul en un momento de la dedicación entera que le pudo dar José Pancorbo a leer, a escribir. Claro, y la poesía no solamente es el poema, ¿no? Sino es el estado, este estado donde, pues, creo que de diferentes modos llegaba Pancorbo. No sé si seguimos hablando, aunque me gustaría leer ya algún poema de él. Sí, sí, claro. Ya vamos a llegar a eso, pero creo que Paul quiere cerrar las opiniones para ya empezar con el recital. Sí, Solo algo Paul. muy breve. No he seguido tanto a la poesía peruana última como antes, que lo seguía al principio de al revés, porque yo lo seguía demasiado. Pero quiero agradecer a Enrique León. En su nuevo libro dedica un poema a Pancorbo. No he rastreado cuántos poemas han dedicado a Pancorbo, pero quisiera decir una cosa. Yo publiqué un libro en 2008, que se llamó Historia Secreta, donde le dediqué un poema a Pancorbo. Y publiqué un libro en 2017, un poema también dedicado a Pancorbo. Nunca en mi vida he publicado libros con dedicatorias, ni poemas con dedicatorias. Solo al poeta José Pancorbo, 2 poemas dedicados a él. Uno lo conoció en vida, el otro, lamentablemente, yo ya lo tenía, pero nunca le quise dar hasta que saliera el libro. Yo no le dije. Pero el primer poema se llama Góngora, Gólgota. ¿Por qué? Porque Pancorbo tiene un poema que se llama Jerusalén, no, Ultra Jerusalén, Ultra Sion, Jerusalén ósculo, Jerusalén abierta. Dije, José, yo te dedico este poema, Góngora, Gólgota. Era el estilo de José, ¿no? Y el segundo poema que le dedico es un poema que iba a leer Pablo, que se llama Canción de la botella violenta. Y nos decidimos a saltar a la banca y a todos los cerros la banca y a los bares abiertos y a los no abiertos, etc. ¿no? Bueno, solo quería decir eso, en el sentido de que Pancorbo tiene poetas que lo homenajean. Yo únicamente he homenajeado a Pancorbo 2 veces. Enrique León, 1 vez. Y de ahí, de repente se suman Pablo Salazar, John, no sé, no me acuerdo si sus poemarios lo han dedicado a ellos, ¿no? Pero eso, o sea, como homenaje a los José. Excelente, Paul. Gracias por el comentario también, gracias por el tiempo también que te das y también porque nos hace reflexionar un poco sobre la poesía actual también, ¿no? Definitivamente también y sobre todo por esta situación que debemos hacer con respecto a la poesía de José, ¿no? Esto es simplemente algo que yo tenía pendiente hace mucho tiempo y creo que también agradecer a las personas que se han integrado a este homenaje, ¿no? A José. Hay que ser agradecido. Excelente. Yo le quería dar el pase a Pablo para que empiece con el recital, un par de poemas cada uno, que vamos a leer algunos poemas de Pancorbo, 2 cada uno, y bueno, al final cerramos el programa. Empieza Pablo. Ya, bueno, antes que lea un par de poemas, quería, bueno, agradecerles a ustedes, a Yosimar, a los que conforman Conversemos, y bueno, felicitarlos por el espacio, ¿no? Que creo que es importante no solo leer poemas, sino dialogar, proponer ideas, ¿no? O sea, creo que eso es algo que es necesario, creo, en nuestro ambiente peruano, poético, ¿no? Muy importante, yo los felicito. Voy a leer primero un poema Muchas gracias. que se llama El Día. ¿Ya? Tiene un epígrafe de Erzapán. With others hast thou no will to make company. El Día. Los poetas soñados que encontraste en los bosques no veían las ramas ni sentían las voces,
Los poetas soñados que subían al monte no sentían los mantos ni las zarzas al roce. Los poetas soñados que veían su doble llevaban en sus ojos el día del endiose. No hay alguna alabanza con la que se alborocen, con las nítidas cuerdas no toques ni pernoctes, a no ser que tú quieras perderte entre sus dones, como la luz en águila por dentro te transformes, avanza como nube de caza por los cofres, avanza que te esperan los soñados mayores. Entra ahora a su niebla para que te abandones, como un río relámpago donde pierdes los nombres. Los soñados poetas que aspiraste en los bosques no veían las ramas ni sentían las voces. Los poetas soñados que veían tu doble llevaban en tus ojos el día del endiose. Este es un hito y este acá. A ver. Wow. A ver, el otro. Iba a leer un poema, pero ya que Paul habló del poema de la botella violenta, hay uno que. A ver. Voy a buscarlo ese, a ver si lo encuentro rápido, si no lo. A ver, a ver. El poema de Está en la página 11, Pablo. De Página 11. Charmé de Perú. No, de Charmé de Perú. Ahí está. Charmé de Perú. Ahí está, ahí va. Dice, canción de la botella violenta. Hasta que un día, eternidad, despertamos. Nos levantamos de la mesa y nos hicimos asaltantes. Y decidimos expandirnos sin límites, en plata y en todo. Asaltamos el bar, asaltamos a las trabajadoras, asaltamos el mercado recién abierto, asaltamos el municipio y la casa de gobierno. Asaltamos varias casas de gobierno y los cuarteles subterráneos de las grandes potencias. Nos adueñamos de los sistemas y de los antisistemas, y de los universos conocidos y desconocidos, y de miles de otras botellas rarísimas. Solo con estrellar esta botella común en el muro y decidir no separarnos nunca hasta que ni la vida nos separe. Gracias a ustedes. No. Felicitaciones. John, tú tenías un par de poemas también que nos querías leer. Sí. Ayer en sueños, un personaje sencillo me dijo, mi enseñanza es la siguiente, acércate bien a la muerte en cada instante, que cada instante sea el frío fin de la ilusión, enfréntate al instante como a muerte. Para ello, debes detenerte en cada instante, detalladamente. Yo te lo enseñaré. Este instante es lo único que tienes, lo único. Pule cada instante con la luz de la muerte. Todos los demás trabajos, la ilusión misma, persiguen solo instantes. Yo te enseñaré el trabajo primordial, la gran ciencia del instante, la sabiduría más concreta, práctica. Será la misma muerte, disfrazada de ti. Así comenzó el sueño. Lo demás ya lo olvidé. A veces me acuerdo de otras frases. Desenmascáralo al instante, muy violentamente, y verás la muerte gloriosísima. La muerte era también una máscara. Fugaz. Esto es Máscara Gloriosa. Y voy a leer un texto del Pachak Pakari, que es un libro hermoso, vanguardista, y ese es otro lenguaje, pero donde se mezcla todo lo que es, mucho de lo que es José. Rojo estandarte solar a palacio, las generaciones heroicas, al hincar rey en todos los siglos anhelos, misma semilla estandarte, y haber dorado del pueblo, supra cereza, viento y asfalto notician, y acequiar estatutos reales, leyes y estatua sol, resuelto animoso, gran estandarte granate en intrépido,
tal yauto chispazo, tal apumado guante, tal armadura muy siglo XXII y XXIII, tal arcangelizador del peligro, nubes de la fuente, y no quitan ya la eternidad, caracolas y orientas, buses con hora turquesa, vienen almas a la piedra espejista, tumbas vindicatorias tiemblan al mar, de adentro o al gran blasón, pueblos, siglos a ciencia de ciencias, vendrá en lo solar, tal a pétalos húmedo, morado jardín terroso por Santa Rosa, tocará palacios y hasta el siglo de los mantos, yelmo rojo, yelmo, dentro todo terciopelo esponsamente, en sol hacia bicéfala, sol en bicéfalo cóndor, sol ave arcángel en inca de ciencias la heráldica, o hacia silbido a desechos. Dentro y calle de blasón y verde, palestrinas, aves, fruteras, botella, limón, de 10.000 parques de Lima, 10.000 claustros al cóndorte, piensa bonito, va ciencia de pluriblasón, va jaragueando, mascaipacha al recristaleos. Ese era José Pancorbo. Gracias por permitirme leer y por permitirme formar parte de esta fogata que hemos formado hablando y en nombre de José. Gracias a ti, John. Gracias a ti por el Gracias a espacio. ustedes, sí, por el espacio. Gracias por todo. Paul, tú tenías que leernos algo. Bueno, Yosimar, quiero acabar con esto, ¿no? La idea es publicar la obra completa de Pancorbo, por favor. Dejemos los divisionismos. Convoco a toda la gente, a Virginia, a Elena Quintana, Rondón, a Miguel Difonso, a ti mismo, a Pablo Salazar, a John Martínez, a todos. Esta cruzada, como le encantaría a Pancorbo llamarla, una cruzada, no puede quedarse aquí, ¿no? Yo solo quiero leer un poema, continúa John, ¿no? Continúa John, Pachapajari, ¿no? Pachapajari me parece un poemario alucinante, ¿no? O sea, como ese poemario, Armas Molidas, Monte de Goce, Trilce, no hay más. O sea, Pachapajari. Gloriosísima Cimera Linca, multi-megasintetizador. ¿A dónde vives? Fumamente y trans duendeas en barroco. ¿Y en qué? ¿Cómo? Con ají mirasol, a miel de molle, tumbo a zapallo o huevera frita. Nada y más. En poeta Manco Cápac, en mirada hay poeta Pachacútec, quien ve confederados y hace suyos las cámaras del oro por la antorcha. Pon la antorcha que nievas, pesa el ruido. Ni el ronzoco hasta las gallaretas son plaza Mancocapa bien pulida, seto de joras, lanza limo trono, mirasol, corona panca ajo macho, y el manto lobo de corvina lúcuma, el viento hatun guaira, aclara esquise, té ají sabe del sol con horas tarde, rocoto en mar y limo cirolina. Y es que con qué sabor ají politicón, por rayo oro de la lengua al sol. Un fragmento, pero quiero leer uno de los poemas que me parece de Pancorbo más geniales, que se llama Así está la reunión, ¿no? Perfect Windows. Su segundo poemario, Windows, sí. Perfect Windows, que lo publica un editor que tendría que hacer un homenaje, Gonzalo. ¿Cómo se llama el editor del poemario? ¿Portales? Gonzalo Portales. No Portales. Gonzalo, que se fue a Alemania. Que le publicó a Verasti en Ensayo sobre Ingeniería, lo publicó a Pancorbo, Gonzalo. Ay, ahora se me va el nombre. Le seguro me va a decir en comentario. Pero se llama Tratado del poema más antiguo del mundo. Hace milenios
era menos viejo este mundo. Hace 300 años, menos edad tenía. Y hace 2 horas, este mundo estaba un poco más joven. Aquí y ahora, este poema está en el momento más antiguo y majestuoso del mundo, cuando, para acabar, todo está pronunciándose. Bravo. No, Paco, déjalo leerlo. Excelente. Bueno, yo quiero cerrar el recital, gracias, agradeciendo a Pablo, agradeciéndole a John, a Paul también por el espacio, por el tiempo que se han dado, también y por como decía John, ¿no es cierto?, esta fogata, ¿no? Yo quería leer precisamente un poema que hacía referencia Paul, ¿cierto?, que era el poema más peligroso del mundo, que era dedicado a Melissa Patiño, ¿no? Este poema dice así: Eternidad. Me mudo de Quilca a Villa María del Triunfo, pero el domingo es un día especialmente peligrosísimo, que anaranjado y millonario. Los otros días especialmente peligrosísimos y avispones son el lunes, el sábado, el miércoles y el jueves. Y más aún si es un cumpleaños limonado soñado. Solo una semana para ir a verte en tu mesa tendida. Y una vida, aunque sea muy larga, araña como una sola azul semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya dentro de una semana, pálida, peligrosísima, me mudo al otro barrio. Me mudo de noche a tu barrio, de Banks y caramelos. Con tu lápiz de labios, dibujas eternos cumpleaños en mi calaverita ploma, ¿no? Ese es José Pancorbo. Una pregunta final. Sí, Paul, quería decirnos algo. Sí. ¿Por qué piensas que el domingo es el día más peligrosísimo? Porque Dios está descansando. ¿Por qué? Porque Dios descansa. No, Qué buena respuesta. porque todos los migrantes que trabajan de lunes a sábado, los domingos salen a festejar. Ya. Interesante. Interesante, no lo había pensado así, pues. Buen dato. Listo, muchas gracias a todos por estar también presentes dentro de la Gracias, muchas gracias. Félix. Gracias a Virginia Benavides que me preguntó sobre la transmisión. Y la próxima semana tenemos literatura y redes sociales, ¿no? Y literatura en la virtualidad. Y tenemos como invitadas a Mireya Uribe, ¿no? Y por ahí me mandaste también. ¿A quién más tenemos, Jeremías? A Araceli Velázquez. Bueno, hasta ya confirmadas. Me parece que hay una invitada más, pero bueno, tampoco. Listo, muy bien. Gracias a todos. Igual vamos a seguir el plan de Paul, ¿no es cierto? Y muchas gracias a todos también. Gracias, Pablo. Y ya nos vemos en otra transmisión más. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, John. Cuídense. Maestro Paul, muchas gracias. Amigos, cuídense mucho. Un abrazo. Muchas gracias, cuídense. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.